Vamos a comenzar nuestra clase. Van a abrir su Biblia en Segunda Crónicas, capítulo 17. Segunda Crónicas, capítulo 17. Y vamos a estudiar sobre la vida del rey Josafat. El rey Josafat. Y le ponen esto: el rey que buscó a Dios. Josafat, el rey que buscó a Dios. Bien, su nombre significa Jehová ha juzgado. Josafat fue rey de Judá, fue hijo del rey Asa, ¿se acuerdan? El que vimos pasado, el rey reformador. Su reinado duró 25 años. Y Josafat aparece en la genealogía de Jesús. Vivió en el año 914 antes de Cristo. Bueno, ya vimos algo sobre el rey Asa, el padre de Josafat, todas las reformas que hizo. Llega el día de su muerte y lo sucede entonces su hijo Josafat. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, porque él era rey de Judá. Había pleito entre los dos. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Dice que puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Es decir, que él continuó en este sentido fortificando el reino que su padre había edificado. Y esto habla de una edificación sólida, firme. Entonces aquí hay un principio espiritual. Así como Asa y Josafat edificaron en Dios, porque los dos buscaron al Señor, eso es edificar sólido y firme como lo hicieron ellos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Aquí Pablo nos habla de edificar para que esté sólido lo que hacemos en el Señor. Primera de Corintios 3, versículo número 10, y dice así: conforme a la gracia de Dios, pongan una señal en Segunda de Crónicas 17, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, la capacidad de Dios, el favor de Dios, yo, decía Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo y los rudimentos de la palabra, ¿verdad? Por supuesto. Dice, y otro edifica encima de ese fundamento. Pero noten lo que viene al final del versículo. Pero cada uno, ¿qué dice? Mire cómo sobreedifica. Es decir, tú tienes tu nacimiento de nuevo, te siembran la palabra de Dios, comienzas a crecer. Pero ahora tú vas a edificar por ti mismo tu vida espiritual. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es nuestro fundamento? Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Ahora bien, versículo 12, y si sobre este fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, yo quiero que noten que estos tres materiales, oro, plata y piedras preciosas, es una alusión, es un simbolismo de lo que edificamos en nuestra vida, que está apoyado por las Escrituras, que fue guía del Espíritu Santo, que fue mandato del Señor. Por ejemplo, si a mí Dios nunca me dice que inicie una congregación y yo me pongo a iniciar una congregación, eso no es edificar en mi vida oro,
plata, piedras preciosas, porque estos tres materiales son materiales sólidos que hablan de la solidez con la que se edifica encima del fundamento. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, yo pensé que estaban dormidos. Bueno. Dice, y otro edifica encima, perdón, estoy en el versículo, ¿qué? En el 12. Entonces, oro, plata, piedras preciosas. Pero luego dice, madera en hojarasca. Entonces, aquí hay un contraste muy notorio en 6 tipos de materiales. 3 son sólidos y 3 son muy flamables, se prenden rápido, se queman rápido. Lo cual, los últimos 3 simbolizan aquellas cosas que hacemos de nuestra propia iniciativa. ¿Sí? Aquellas cosas que nosotros suponemos que son para el Señor y nos sabemos escudar con el famosísimo Dios me dijo. Ahora, yo no estoy negando que Dios no habla, sí nos habla, pero muchas de esas cosas que decimos, Dios me dijo que hiciera, Dios me dijo que dijera, muchas veces es nuestra propia iniciativa, pero lo disfrazamos con el famoso Dios me dijo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con usar esa frase, Dios me dijo. Porque si Dios te dijo y lo haces, bueno, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y al final de cuentas, siervos inútiles somos y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero si decimos que Dios nos dijo y Él no dijo nada, lo que hicimos pensamos que va a tener recompensa del Señor y no. ¿No? Sigo leyendo. La obra de cada uno, versículo 13, la obra de cada uno, fíjate cómo habla de algo individual totalmente. La obra de cada uno, es decir, lo que tú haces en Cristo o dejes de hacer, se hará manifiesta. Porque el día la declarará, o sea, la revelará. Revelará la intención por lo que hicimos, revelará cuál fue el motor que nos movió a hacer estas cosas, si fue realmente Dios o fue iniciativa propia, fue por orgullo, fue por vanagloria, deseo de reconocimiento, o fue en una humilde obediencia a Dios. Pues dice, versículo 13, pues por el fuego será revelada. Aquí el fuego se refiere a la prueba, que Dios va a probar todo lo que hacemos como cristianos. El fuego la revelará y la obra de cada uno, cuál sea el fuego, aquí está, ¿la qué? La probará. Ahora, una de las características del fuego es que pues aumenta el calor. Y aquí habla, es una figura de cuando se prueba el metal y se pone el fuego para probar el metal, o sea, para fundirlo y saber cuánto oro puro hay, y todas las demás aleaciones y mezclas, esas son desechadas. Entonces dice el versículo 14, fíjate, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, y notamos que cuando llega Josafat al reinado, estaban todavía las ciudades fortificadas que había hecho ¿quién? Asa, su padre. Estaban sólidas, firmes. Entonces, fíjense, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Esta es toda una enseñanza acerca de que Dios va a premiar lo que nosotros hagamos y perderemos o ganaremos galardones o recompensas en la medida que nosotros edificamos conforme al propósito que Dios tiene para cada uno. Por eso cada uno de nosotros necesita descubrir cuál es el plan de Dios, qué es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, por ejemplo, en la familia, si un esposo no edifica bien la familia, buenas relaciones, por eso a muchos se les tambalea todo. Si tú inicias un negocio y comienzas con mordidas o coimas o sobornos y con tranzas, con mentiras, no esperes que se te mantenga de pie, porque será probado por el fuego. Todo será probado.
Si tú inicias una relación de noviazgo y se pasan de la raya, ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pues no esperen que esa relación prospere, porque será probada por el fuego. ¿Sí? Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, o sea, significa que se le vino abajo, él sufrirá pérdida. Ahora, ¿pérdida de qué? A ver, permítanme. ¿Pérdida de qué? ¿De la salvación o del galardón, de la recompensa? ¿De la recompensa y del galardón? Porque la salvación la tenemos segura en Cristo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si viene el mismo, aquí te lo dice, ¿será qué? Salvo. Porque la salvación es un don, esa no nos la ganamos, nos la ganamos por nada. Ese es un regalo por gracia, por medio de la fe. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hay otras escrituras donde habla, por ejemplo, Pablo le dice a los corintios que los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí ya no es para que nuestros pecados sean juzgados, porque estos fueron juzgados cuando aceptamos a Cristo, nos arrepentimos, nos convertimos y nacimos de nuevo. Pero el tribunal de Cristo será para juzgar, dar los galardones, las recompensas, según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, la importancia de edificar bien. Si algún día Dios te dice que inicies una obra o que apoyes una iglesia o qué sé yo, tenemos que hacerlo conforme a las reglas del Evangelio. No con mis propias iniciativas, no, mira, todo eso de que tus sueños son los sueños de Dios, eso es mentira. No, hombre, si nosotros soñamos cada tontería. Más bien la voluntad de Dios debe de ser nuestro sueño y anhelo. Es lo que debemos de buscar, es decir, que Dios no va a andar viendo a ver qué sueñas tú para luego Él hacerte realidad tu sueño. ¿Qué tal si sueñas que eres Superman? ¿A poco te vas a ser Superman? No. Hay que edificar bien en Cristo, conforme a las reglas, lo más acercado posible a la Escritura, para que cuando vengan los vientos, las tempestades, lo que hagamos en nuestra vida, tu matrimonio, tu trabajo, todo, esté como sólido. Bueno, volvamos a Crónicas. Ahí estaba sólido el reino que hereda Josafat, de su padre que había edificado bien. Bueno, versículo 3, pero él continuó con ese sobre edificar. Versículo 3 de 2 Crónicas 17. Y Jehová estuvo con Josafat. Fíjense qué frase, ¿eh? Jehová estuvo con Josafat. ¿Qué significa que Dios estuvo con Josafat? Pues es muy sencillo. Que Dios avaló lo que hizo Josafat, lo fortaleció, lo consoló, lo animó, lo edificó, lo levantó, etcétera. Entonces dice, y Jehová estuvo con Josafat. Ahora, me viene una pregunta aquí. ¿Por qué Dios estuvo con Josafat? ¿Cuál es la razón? Pregunta. ¿Dios hace excepción de personas? Con unos está y con otros no. ¿Por qué? Porque, fíjense, nunca se han preguntado por qué hay ministerios que están fundamentados en Cristo, que Dios los bendice, que vienen las tempestades y allí siguen, y hay otros que empiezan, pero luego al rato ya no están. ¿Nunca se han fijado? ¿Qué pasó allí? A ver, ¿qué pasó allí? Algo pasó allí. Es evidente. Porque fíjense, Jesús dijo que las puertas del infierno, la muerte, no prevalecerían contra la iglesia. O sea, la iglesia en sí es destructible. Pero lo que edificamos nosotros en Cristo, eso sí se edifica bien, permanece sólido o se cae cuando viene la prueba. Entonces, ¿Dios hace excepción de personas? No, no y no. Fíjate, sigo en el versículo 3. Esta es la razón por qué Dios estuvo con Josafat. Porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Y aquí ya habían pasado bastantes años después de que David se había ido a la presencia del Señor. Entonces vemos que el edificar en Dios siguen siendo los mismos principios. Esos no cambian. La palabra de Dios no cambia.
La palabra de Dios no pierde poder, no pierde vigencia, no pasa de moda. Los mismos principios sobre los que edificó David, Josías, Asa y Josafat son los mismos. Y los de nosotros todavía son mejores promesas que nosotros podemos tener o que tenemos. Ahora vamos a ver Jeremías capítulo 6. Pongan una señal ahí en Crónicas y vamos a Jeremías capítulo 6, versículo 16, para que ustedes puedan ver lo que acabo de decir. Tiene su sustento bíblico acerca de que la palabra de Dios siempre ha sido y será. No podemos cambiarla, no podemos sustituirla, no debemos sustituirla. Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, los caminos antiguos, cuál sea el buen camino, y andad por él. Algunos saben cuál es el buen camino, pero no andan en él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. No hay nada como hacer el ministerio, la obra del Señor en el reposo de Dios. No hay nada como eso. Pero noten lo que dijeron la gente del tiempo de Jeremías. Mas dijeron, no andaremos. Así, tal y como suena. No andaremos. No nos gustan los caminos del Señor, aunque decimos que somos de Dios. Y la historia se repite. Hay muchos que se dicen cristianos, pero no quieren andar en los caminos del Señor. Sigo leyendo el versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas. ¿Qué hace una atalaya? ¿Cuál era su función? Tocar la trompeta y decir, cuidado, viene el enemigo. Que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. No, estos estaban tremendos. Pero no eran muy diferentes de muchos que se dicen cristianos el día de hoy, ¿eh? Por más que oyen la palabra, dicen, no, a mí lo que me dice el apóstol Armando Negocios de la Cruz, eso me gusta. Y lo que pero oye, espérame, pero mira las sendas antiguas. No, fíjate, lo que me acaban de compartir un pastor. Dice que un miembro de de su iglesia fue a una ciudad por allá del norte de México, y tiene familiares cristianos y lo invitaron a la iglesia. Esto fue el domingo pasado. Entonces pues ya entraron y pues hubo unos cantos, y luego ya el pastor se subió a predicar. No llevaba la Biblia, y ¿saben qué les dijo? Dice, miren, esta no es una iglesia de esas antiguas, de esas retrógradas, de esas que usan la Biblia para todo, para hablarle a la gente. Hazme favor. Increíble, ¿no? Increíble. En pleno siglo XXI. Oye, pero la Biblia dice, no queremos escuchar. Oye, mira, estos son los caminos así. No queremos andar. Bueno, cuando llegue el fuego de la prueba, a ver dónde se van a sostener. Sigo en Crónicas. Vamos otra vez. Josafat, seguimos con él. Anduvo en los caminos de su padre, es decir, caminó las sendas antiguas de sus antepasados. Josafat conocía el mandamiento de Dios. Él sabía que no debía de apartarse ni a derecha ni a izquierda. Él sabía que tenía que caminar recto en los caminos del Señor. Él conocía lo que Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1, versículo 6. Lo sabía, lo conocía, tenían el escrito de Moisés, el Pentateuco. Josué 1, versículo 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente. Lo conocía perfectamente Josafat. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Fíjate, para fin de repartir y bendecir, tenemos que esforzarnos, ser valientes, esforzarnos en la gracia, como le dice Pablo a Timoteo, y poder bendecir a otros. Necesita haber un esfuerzo en el Señor. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Estas son instrucciones de Moisés, que le está dando Dios a Josué. Pero Josafat las conocía
Y nosotros debemos de conocerlas y caminar en esas sendas antiguas. Sigo leyendo. No te apartes de ella, o sea, de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Notan cómo la prosperidad está condicionada a caminar en los caminos del Señor? ¿Lo notaron o no? Ahí está. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, nunca se te ocurra meter los pensamientos de no sé quién, del motivador más famoso del mundo y qué sé yo. No. La palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, le dijo Pablo a Timoteo. Sino que de día y de noche meditarás en él, o sea, en ese libro de la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Otra vez, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa frase, todo te saldrá bien, no significa que no habrá luchas, que no habrá confrontación con el pecado. Eso no significa que Dios no probará tu fe. Eso no significa que Dios no va a llevarte más allá probando tus intenciones, tu fe, etcétera, o simples pruebas para hacernos crecer. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién estuvo con Josafat? Dios. ¿Quién estuvo con Josué? Dios. ¿Quién estuvo con Moisés? Dios. ¿Quién estuvo con los apóstoles? Dios. Dios estará contigo si caminas en sus caminos. Así de sencillo, no hay más. ¿Qué dijo Jesús? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si me amáis, dijo Jesús, guardaréis mis mandamientos. Y sabéis el camino y sabéis a dónde voy. Y le dijo uno de sus, entonces un poco despistado de sus discípulos. Pues no sabemos a dónde vas y no sabemos cuál es el camino. Y Jesús le responde, yo soy el camino. O sea, camina conmigo, junto a mí. Yo soy la verdad y soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ahí la importancia de seguir a Cristo sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Sigo en Crónicas, versículo 4. Entonces fíjense, en el 3, cómo anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Versículo 4. Sino que buscó al Dios de sus padres, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Sino que buscó al Dios de su padre, dice, buscó. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Significa que Dios anda perdido? No. Buscar a Dios, la palabra buscar viene del hebreo darash, D-A-R-A-S-H, darash o daraj, pero se escribe darash, y buscar significa, fíjense, frecuentar. Eso significa buscar, frecuentar. Significa seguir buscando, o sea, de continuo, de continuo. Y ustedes notan que la comunión con Dios para el cristiano es de todos los días, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo digo voy a buscar a Dios, no significa que se me perdió, es una expresión, ¿verdad? Y estamos estudiando la definición. Significa frecuentar, seguir buscando, significa adorar también, fíjense, darash. O sea que el cristiano, el amador de Dios, busca de continuo, está hablando con el Señor, está adorando al Señor, pero también significa consultar. Dice la Biblia que David consultaba continuamente al Señor, ¿sí? Entonces, hay decisiones muy importantes que nosotros tomamos que trascienden nuestra vida, que debemos de consultar al Señor. Una, entre otras, es con quién te vas a casar los solteros. Necesitan saber, pero bien. Para eso necesitan preguntarle al Señor. No le pregunten a su corazón.
Su corazón les va a decir sí, porque te trae ahí, ¿verdad? Golpeando el pavimento. Pero ¿qué tal si no es? Pues tienen que consultar con el Señor. Hay algunos que dicen, no, yo me cambio de trabajo, que al cabo, Dios me da otro. Bueno, sí, pero ¿es su voluntad? Consulta con el Señor. Pues yo voy a ser pastor. ¿Y qué tal si Él quiere que seas profeta? O viceversa. Consultar. Entonces esto es buscar a Dios. No nada más es hacer a nuestro propio arbitrio y deseo y anhelo y sueños. No. Esto es buscar a Dios. Entonces Josafat frecuentaba al Señor. Lo seguía, lo adoraba, lo consultaba, le preguntaba. Vamos a 2 de Crónicas 26 para ver otro ejemplo de otro rey que posteriormente estudiaremos. 2 de Crónicas 26, vamos a ver si el trimestre nos da. 2 de Crónicas 26, versículo 5, está hablando de otro rey llamado Usías, que dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él, ¿qué hizo? Le prosperó. Y aquí la palabra prosperó es una palabra hebrea que es T-S-A-L-A-J, Saleaj, T-S-A-L-E-A-J. Hay unas personas allá afuera que si les dicen que si bajan el volumen de la voz, por favor. Gracias. Y esta palabra aquí, prosperar, saleaj, significa empujar hacia adelante. Es decir, buscó a Dios, ¿y hacia dónde lo empujó Dios a Usías? Hacia lo bueno, fíjate. Lo prosperó significa prosperar, que Dios los empujaba. ¿Sí? O sea, Dios te da el empujón. Tú confías en Él, Dios te da el empujón, te empuja, vamos. Y esa es una manera de prosperar. Ahora vamos otra vez a 2 de Crónicas 17. Estamos con Josafat. Ahora vamos al versículo 5. Jehová, por tanto, ¿qué hizo? Confirmó el reino en su mano. Aquí la palabra, el vocablo confirmar es muy importante. Viene del hebreo kun, K-U-N. Confirmó Jehová el reino en su mano. Kun. Y kun también se traduce por establecer. ¿Qué hizo Dios con el reinado de Josafat? Porque caminó y buscó y consultó y caminó las sendas antiguas en las que David su padre había andado y su padre Asa. ¿Qué hizo? Estableció. ¿Sí? O sea, significa que lo hizo sólido. Eso significa confirmó el reino, pero también kun significa arreglar. ¿Cómo aplicar esto? Tú busca al Señor, haz su voluntad. ¿Y quién es el que va a arreglar todas las cosas? Dios. Así de simple. ¿De quién es la batalla? ¿De quién es la guerra? ¿De quién es la salvación? Todo es del Señor. Lo único que nos pide es que nos esforcemos en la gracia. Significa que no nos vayamos ni a derecha ni a izquierda, hagamos nuestra parte, simplemente obedecer, y Dios que va a arreglar las cosas, hermanos. Pero no es ese arreglo mágico, Walter Martedesco, así de que varita máquina, no. Tú empiezas a ordenar tu vida. Cuando llegamos a Cristo, un desastre, ¿sí o no? Un desorden, la verdad. Nadie llega. Éramos como cuando dice ahí en Génesis que estaba la tierra vacía y desordenada. Así llegamos a Cristo, vacíos y desordenados. Desorden en todo, un caos. Bueno, llega Cristo, comienza a caminar sus caminos. ¿Y qué empieza el Señor? Empieza a buscarlo. ¿Y qué empieza el Señor? A arreglar. Pero es un proceso largo. 25 años duró en el reinado. Y Dios siguió arreglando. Y kun también significa, tiene otro sinónimo que es ordenar. Es decir, Dios va ordenando todo, ¿sí? Tu familia, tu ministerio, tu vida espiritual. Pero fíjense, kun también significa proveer. Qué interesante, ¿no?
Entonces, ¿qué hizo Dios? Confirmó su reino. En otras palabras, le proveyó Dios todo lo que él necesitaba para mantener el reino fuerte, sólido, y que todos los que vivían bajo su reinado tuvieran la bendición de Dios por haber caminado con Dios. Bueno, es lo mismo ahora. Camina con Dios, sirve al Señor, no seas codicioso de ganancias deshonestas, porque Dios confirmará todo lo que tú haces si edificas en Cristo. Si sobreedificas en el fundamento que es Cristo, Él te va a establecer, va a arreglar todo, te va a ordenar tus caminos, todo, y va a proveer. ¿Cuántos creen esto? Muchos no confían en lo que Dios dice que Él hará si nosotros caminamos en sus caminos y no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda. No confían en que Dios va a hacer esto. Entonces comienzan a inventar sus propias estrategias para hacerse de fondos, y empezamos a rifar cosas, y empezamos a esto, lo otro, empezamos a hacer que el concierto para sacar un dinero, que dice que para la obra del Señor, y empezamos a violentar la palabra de Dios. No, hermanos, Dios provee, ¿sí o no? Pero caminar en sus caminos. A fin de cuentas, esta palabra kun también significa prosperar, fíjense. Interesante, pero hay otra palabra que también quiero compartirles, que significa el vocablo kun, que se tradujo por confirmó, significa robustecer. ¿Han visto? ¿Cuántos han plantado algún arbolito así cuando está chiquito? Yo. El otro día pasamos allí yo estuve en la primaria, cuando cursé la primaria, estuve en la Basilio Vadillo, acá por al parque Morelos. Ahí estuve yo, y entonces iba con mis hijos y con mi familia, y yo les dije, miren, andábamos por aquella zona, y me metí a propósito, y les dije, miren, les voy a enseñar la escuela donde estuve, y les voy a enseñar un árbol que yo planté. Era un pino, estaba de este tamañito, miren, chiquito, flaquito. Entonces hubo un sorteo allí, total, yo fui uno de los que me tocó, y llegó el gobernador y fotos. Entonces yo planté el arbolito, pero me hicieron que le pusiera un palito y lo amarrara, porque estaba todo endeble, así, como algunos cristianitos, como cuando uno empieza, ¿verdad? Como cuando nacen los potrillos, como caminan. Bueno, eso fue, hermanos, ya perdí la cuenta. Yo tenía como 10 años, hace 42 años. Miren, es un pino así de grueso, hermanos, robusto, nada lo tumba. Les dije, miren, ese, nos bajamos, les dije, y yo lo planté, pero está robusto, duro así. Y kun significa robustecer. ¿Qué va a hacer Dios con tu vida si tú caminas en sus caminos? Si tú edificas sólido, echas raíces, te va a robustecer, te va a hacer sólido. Entonces Dios honró a Josafat. Volvamos a 2 de Crónicas. ¿Por qué lo honró Dios a Josafat? Porque el que honra a Dios, el que lo busca, el que lo sigue, el que lo frecuenta, el que lo adora, el que le obedece, pues Dios le honrará también. Y fue así como lo estableció, lo arregló, lo ordenó, le proveyó, lo robusteció. Y fíjense, Jesús dijo que, miren, vamos a leer Juan 12, 26, para que vean lo que dijo. Pongan una señal aquí. Juan 12, versículo 26. Juan 12, 26. Acerca de honrar. Juan 12, 26 dice así: si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué dice? Le honrará. Nunca habían examinado este versículo. ¿Qué dice? Que Dios nos va ¿a qué? A honrar. Bueno, ¿qué significa honrar aquí? Porque honrar lo podemos confundir con que solamente toda la honra es para el Señor, sí, pero aquí tiene su significado. Miren, honrar viene de un vocablo griego
Timao, así como suena, Timao, Timao. Y Timao significa premiar. Es más claro, ¿no? Ok, entonces, si nosotros le servimos, lo seguimos a Él, somos sus servidores incondicionales, por amor, ¿el Padre qué? Nos premiará. ¿Qué dijo Pablo acerca de las recompensas? Que la recibirá el que permaneciere en su obra, ¿no? Entonces, ¿ven cómo todo concuerda? Ahora, ¿cuál fue el premio para Josafat? Dios lo honró, lo premió, le dio paz por todos lados. Y cuando vino la guerra, con solo tocar la guitarra se caían los enemigos. Impresionante su historia de Josafat. Tocaban la trompeta y ¡pum!, se daban entre ellos. Fíjate nomás. Dios lo honró, Dios lo premió. Vamos a Apocalipsis 3. Nada más para abundar un poquito en esto. Apocalipsis 3, versículo 5. Mi Padre lo premiará. ¿Les gusta eso? A mí sí me gusta eso. Imagínate recibir un premio de parte del Señor. Apocalipsis 3:5 dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Imagínate, Juanita González. No, pues olvídate, Juanita González. Imagínate en los labios del Señor. Pues suena bien, ¿no, Juanita? ¿Verdad, hermana Juanita? Ay, no vaya a resultar por ahí. Una vez dije algo así, y al final dije yo de Habacuc. Entonces yo dije, no le pongas a su hijo, porque luego se van a reír de ellos en la escuelita. Y desde entonces ya no digo cositas así, porque al final me dice un hermano, yo me llamo Habacuc. Ay, yo no, hermano, disculpen. Bueno, Apocalipsis 3:12, ven cómo está allí premiando. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere. Son premios aquí. No todos van a recibir esto. No todos van a ser columnas en el templo de Dios. La columna, ¿qué sostiene? El edificio. Y eso habla de solidez. Y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Wow! Qué bonito. Versículo 21, 3:21. Al que venciere, noten, al que venciere. No es el que se gana la salvación, sino el que venciere todas lo que conlleva la vida cristiana. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínate que un día el Señor te dice: siéntate aquí conmigo. ¡Y qué tremendo! A ver, piensa un minuto, 10 segundos, pues se nos va el tiempo. Imagínate que el Señor dice, como cuando tu papá, ¿cuántos se acuerdan de aquella escena? Bueno, los que la tuvieron. Que tu papá te tomaba y te sentaba aquí. ¿Se acuerdan? Véngase, mijo, aquí. Y luego tú hasta decías yo me quiero sentar con mi papi. ¿Se acuerdan? Imagínate que Jesús dice: ven, Juanita, siéntate aquí conmigo. Señor, no soy digna. No eres digna, pero fuiste fiel, Juanita, y te quiero premiar aquí. ¿Cómo va a ser eso? No va a haber envidia de los que están allá, porque estamos ya glorificados. No van a estar todos envidiosos allá, como ahorita hay envidias. No, eso se va a acabar. Vamos a Crónicas 17, versículo 6. ¿Qué sigue sucediendo aquí? Y se animó su corazón. Pues cómo no. Porque fíjate, déjame terminar el versículo 5. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes. O sea, Dios lo premió honrándolo, pero también el pueblo lo honró a él. Nunca manipuló a la gente para que le diera nada. Y tuvo riquezas y gloria en abundancia. ¿Ven cómo Dios añade todo eso? No tenemos que andar detrás de ellas, de esas cosas. Dios bendice, hermanos, al que camina en sus caminos, de maneras inimaginables, porque tu corazón está en Dios. Dios sabe que tienes necesidad de las cosas y a veces te las da en abundancia. Es impresionante eso, hermano. Así sí hay que recibir la bendición de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es la condición? Caminar en los caminos
de nuestros padres, de nuestros antepasados. Versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Fíjate qué versículo, ¿eh? Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Animar aquí, animó, viene del hebreo gabaj, G-A-V grande, A-J, gabaj. Y es muy interesante este versículo, este vocablo, porque gabaj, que se tradujo animó su corazón, significa en el hebreo remontarse hacia lo alto, significa elevarse como un águila. Ahora imagínate, qué premio, ¿no? Dios lo honra, lo bendice, le multiplica, lo prospera por haber caminado en los caminos del Señor, y dice, no, de aquí no me aparto yo. Entonces se animó su corazón, dijo, no, es que esto es la vida. Se ve claramente que él no perseguía los bienes materiales, para nada. Sin embargo, Dios se los dio, lo bendijo. Entonces su espíritu se elevó como las águilas. Y la Biblia habla, los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las de las águilas y volarán y no se cansarán. Caminarán, correrán, no se cansarán. Entonces se animó su corazón en los caminos de Jehová. Significa que él dijo, pase lo que pase, caminaré en los caminos del Señor. Se animó, se elevó, se levantó su ánimo, su espíritu, su corazón. Versículo 7 de Segunda de Crónicas. Fíjate lo que sucede, está bien interesante. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben Jalil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. ¿Qué hicieron aquí? Dijo, ¿saben qué? Vayan y enséñenle al pueblo la palabra de Dios. Y él se hizo cargo del sostén material de ellos. Versículo 8. Y con ellos a los levitas Semalías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, fíjate, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el mejor libro motivacional. ¿Qué tenían en sus manos? El libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué hicieron? Enseñar. Fíjense lo que provoca que un líder, que un rey camine en los caminos del Señor. Provoca bendición por todos lados. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. ¿Y por qué lo bendijo Dios a Abraham? Por obediente. Dios bendice a los obedientes. Enseñaron al pueblo. Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les mandé, les enseñé. Fíjate cómo Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el cristiano está diseñado por Dios, uno de los propósitos de Él en su voluntad es que cada cristiano sea bendición. Sea bendición con aquellos con los que tiene contacto. Pero ¿cuál es el requisito? Caminar en los caminos del Señor. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Eres una bendición? No, ahí viene, vámonos. ¿Qué dice? Ahí viene esta señora que es bien habladora, dice que es cristiana, pero nos vemos, y luego, adiós, Dios les bendiga. No quieren ni hablar. ¿Eres bendición tú? Pues estás diseñado para eso, para ser bendición. Y enseñar. Y que con quien sea que tú tienes contacto, sean bendecidos. 1 Timoteo 4:1, fíjense lo que dice. Yo se los leo para irnos rápido. Nos quedan unos minutos. 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate,
estos no dejan bendición, ¿verdad que no? Estos no enseñan bendición. ¿Por qué? Porque son espíritus engañadores y traen doctrinas de demonios. Bueno, el cristiano trae la doctrina de Dios, la palabra de Dios, que es poderosa para edificar y levantar a las personas. Versículo 6 de primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cuáles cosas? Ahí el contexto, no vamos a leer todo el contexto, pero enseñarles la palabra de Dios. Si tú enseñas, le dijo Pablo a Timoteo, estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo. Esto me lleva a entender que hay de ministros a ministros, Hay unos buenos ministros de Jesucristo, otros hay ministros de Jesucristo, ahí la llevan. Hay otros que son malos ministros de Jesucristo, malos representantes, y hay unos que son pésimos ministros de Jesucristo. Y como dijo una vez Carlos Spurgeon, cuando dio un sermón inolvidable en Londres, dijo que una vez había ido con una familia y que le habían dicho que a donde ellos asistían antes, esta familia se reunió posteriormente en la iglesia de Carlos Spurgeon y le contaron una historia de que el pastor a donde iban, que una vez la niña de la familia le dijo al pastor, pastor, yo prefiero que usted esté abajo, que no, a mí no me gusta verlo predicar. ¿Pero por qué? No, pues no me gusta, porque acá abajo usted nos habla bonito, nos dice de la palabra, y allá arriba, se porta de otra manera, no sé, muy ceremonioso, así como muy místico, muy acelerado, quién sabe qué. Entonces Carlos Spurgeon dijo, hay algunos que predican tan bien que nunca deberían de bajarse, y hay algunos que viven abajo tan mal que nunca deberían de subirse. Hay que ser bendición. Si algún día llegas a compartir en una plataforma, en un púlpito, tienes que, lo que eres allá abajo tienes que hacerlo acá arriba, y lo que eres arriba tienes que hacerlo allá abajo. No hay otro, así de simple. Entonces Pablo habla aquí a Timoteo acerca de enseñar. Fíjense el versículo 3. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, enseñar. Anote 1 Timoteo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Si alguno enseña otra cosa, no hay que enseñar otras cosas, hay que enseñar ¿qué? La palabra de Dios. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Otra vez, enseñanza. Terminamos leyendo el versículo 10 de 2 de Crónicas, en la vida del rey Josafat. Todo esto Dios hizo con él, lo bendijo, y versículo 10 dice, y cayó el pavor de Jehová sobre los reinos de la tierra. Fíjate qué tremendo, que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Qué sucedió? Bueno, Dios les dio paz por todos lados. Era un rey respetado y terminó siendo todo un ejemplo. Y esta es una historia muy hermosa que nosotros podemos aprender muchas cosas. Quiero terminar con Jeremías 1:19. Jeremías 1:19. Yo se los leo. Ustedes síganme allí. Anoten nada más. Jeremías 1:19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Qué fue lo que se enfrentó Josafat posteriormente en una de las guerras más memorables
en el pueblo de Dios, en el pueblo de Judá, y venció. Dice, paraos, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Puso a cantar a los cantores, se pusieron a alabar a Dios, y sus enemigos se dieron entre ellos. Fíjate nada más, y termino ahora sí con Isaías 54. Isaías 54, versículo 15. Dice así, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Ahí está la defensa de Dios de tu vida. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuál es nuestra herencia? La bendición de Dios. Si caminamos y buscamos a Dios, como Josafat buscó al Dios de sus padres. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la vida de este rey que nos enseña tanto. Es un ejemplo de fe, de obediencia, de perseverancia en tus caminos. Señor, podemos aprender de él, a buscarte, a adorarte, a servirte, a obedecerte, y tú establecerás, fortalecerás, robustecerás lo que nosotros edifiquemos en Cristo. Gracias, Señor, porque todas estas promesas son para tus hijos, los que te obedecen. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.